Bienvenidos, llegamos al final de nuestra campaña de crecimiento espiritual, 9 evidencias, cultivando el carácter de Cristo. Qué bueno que hayamos podido compartir estas 5 semanas juntos mirando las distintas características del fruto del Espíritu. Lo que te propongo que hagamos en este día es que juntos hagamos un breve repaso de estas 9 características, de estas 9 evidencias, y que además te voy a dejar al final de este video una tarea para que vos hagas esta semana en casa. Cuando pensamos en esta campaña de crecimiento espiritual estuvimos pensando en esto, en crecimiento, no simplemente en saber, en tener más información acerca del fruto del Espíritu, acerca del carácter del Señor, sino que también estuvimos pensando en conocer, en tener un poco más de conocimiento de cómo opera el Espíritu en nosotros y cómo estas características que el Espíritu Santo produce en nosotros se manifiestan, conocer un poco más de los principios del reino. Pero no queremos quedarnos solamente ahí, queremos aplicar, porque de eso se trata. Entendemos que estamos en un proceso de transformación y eso esperamos que pase con las campañas. Y creo que nunca como antes en esta campaña van a ser evidentes estas transformaciones que Dios vaya haciendo en nuestra vida, porque el fruto es algo que se exhibe, el fruto es algo que se ve. Alguien dijo una vez que el fruto del Espíritu eran esas gentilezas que caracterizan a los cristianos, entonces es algo que es visible, que todas las personas que nos rodean lo van a ver. Bueno, quizás estás pensando, si pongo un poco más de esfuerzo, si lo intento con más fuerzas, esto se va a manifestar en mi vida. Y déjame decirte que no es una cuestión de que vos puedas esforzarte por manifestar, porque si no vas a terminar produciendo simplemente imitaciones del fruto. Lo que tenés que hacer es dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. A lo mejor estás pensando, bueno, de 9 tengo 5 o 6. Déjame que te diga una cosa, con eso no basta. Es un fruto y necesitamos que todas las evidencias se manifiesten. Así que a vos también te digo, no te des por vencido y seguí dejando que el Espíritu Santo vaya tomando control de distintas áreas de tu vida para que se siga manifestando en todo tu carácter, el carácter de Cristo. Puede ser que en el grupo haya alguno que esté diciendo, pobre de mí, no tengo ninguna de estas características que hemos estado mirando. Te animo a que sigas buscando al Señor, a que sigas humillándote delante de su presencia, que sigas conociéndole, a que sigas teniendo una relación con Él, que es lo que va a ir produciendo en vos esta manifestación del fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Bueno, ¿qué les parece entonces si empezamos con este breve repaso de las 9 evidencias? La primera de las características que estuvimos mirando, la primera evidencia en realidad, fue el amor. Y podemos definir el amor como afecto, caridad, compasión, dedicación, adoración, devoción. Yo creo que nadie puede amar si primero no ha conocido el amor de Dios para su propia vida. Es imposible que vos puedas amar a alguien si primero no te das cuenta que Dios te ama y te rendís a su amor. Y esto es lo que Dios quiere hacer, poner de su amor en nosotros para que nosotros podamos amar a las demás personas. Amar es más que un sentimiento, no nos dejemos engañar por la sociedad, por la cultura. Amar no es simplemente sentir, amar es una acción y es más. Jesús nos lo dejó a nosotros como mandamiento. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Yo creo que Jesús sabía que iba a mandar al Espíritu Santo para que produjera en nosotros amor, un amor como el del Padre, un amor que va más allá de las características de quien recibe el amor. Si pensamos, Dios nos amó cuando nosotros todavía éramos pecadores. Ahí tenemos una manifestación maravillosa del amor de Dios. Así que el fruto, cuando hablamos de amor, está produciendo en nosotros un esfuerzo deliberado que solo podemos hacer con la ayuda de Dios y que nos permite amar aún a aquellas personas que catalogamos muchas veces como difíciles de amar. Otra de las evidencias entonces que estuvimos mirando fue el gozo. Y podemos definir al gozo, si me permitiste, doy algunos sinónimos: deleite, regocijo, solaz, alegría, felicidad, dicha, contentamiento, júbilo. El gozo es una experiencia espiritual. El gozo no se puede obtener por medio de las circunstancias. El gozo es esa evidencia que solamente puede provenir de la persona de Dios mismo. No podés encontrar gozo en ninguna otra cosa material, en ninguna otra cosa persona creada. Tenés que ir a buscar el gozo a la fuente de gozo por excelencia, que es Dios mismo, nuestro Creador. Romanos 15:13 dice:
Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un cristiano esté gozoso en toda circunstancia? Es porque lo que vamos a hacer es llevar nuestro pensamiento a la eternidad, llevar nuestro pensamiento a las promesas de Dios que no cambian, llevar nuestro pensamiento a esa esperanza que tenemos en que un día estaremos con el Señor en un lugar donde las circunstancias de esta vida habrán pasado, en un lugar donde ya no habrá más llanto ni más dolor. Y esa esperanza que nosotros tenemos es la fuente de gozo para todo cristiano, en medio de cualquier circunstancia. Si estás atravesando un tiempo difícil, un tiempo complicado, yo te animo a que puedas mirar las promesas del Señor, puedas gozarte en las promesas del Señor, pero especialmente puedas gozarte en la promesa de la eternidad que pasaremos junto a nuestro Dios. Otra de las evidencias que estuvimos mirando fue la paz. Y la paz como reposo, sosiego, tranquilidad, armonía. Es una tranquilidad del corazón que está fundamentada en la fe de que Dios está al control de todas las cosas. Estoy pensando en la película Kung Fu Panda, cuando el panda se sienta y empieza paz interior, paz interior, paz interior, para lograr aislarse de su entorno y conseguir esa paz interior. Lo que Dios nos ofrece es absolutamente superior a cualquier otra paz que nosotros podamos experimentar, porque es una paz que viene producida por la presencia de Dios en nuestra vida. Y es una paz que radica en que, en primer lugar, tenemos paz con Dios. Romanos 5.1 dice que, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Así que nuestra paz, esa paz interior, está fundamentada en que, en primer lugar, tenemos paz con Dios, paz con nuestro Creador. Y podemos tener paz en medio de las circunstancias porque sabemos que aunque nosotros no podamos controlar todas las circunstancias de nuestra vida, Dios, nuestro Padre, que nos ama, está en el control de todas las circunstancias de nuestra vida. Así que te animo a que otra vez vuelvas a buscar tu comunión con el Señor, esa paz que viene de saber que estás en paz con Él, esa paz de saber que Él está en control. Llévale todas las circunstancias al Señor. Él las conoce, pero igualmente vos llevásela para que Él pueda derramar sobre tu presente, sobre tu vida, de su paz. Ahora bien, este fruto del Espíritu de la paz se exhibe en que nosotros nos transformamos en pacificadores. El Señor Jesús dijo: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Así que la paz que el fruto del Espíritu va a producir en vos no es una paz que es solamente para que vos la tengas, para que vos la guardes, para que vos la disfrutes, sino para que una paz que se exhiba en tu carácter como pacificador en los distintos lugares donde vos te movés, en tu familia, en tu trabajo, en tu facultad, con tus amigos. Lo que el fruto produce es paz, es una paz que se ve y que es de pronto una de las gentilezas, como te decía más temprano, del carácter del cristiano. Es una persona de paz. Muy bien, seguimos. ¿Qué te parece si vamos entonces ahora con la paciencia? Paciencia, resistencia, constancia, resolución, perseverancia, lentitud en la venganza. Me encantó lo que compartió con nosotros Walter, que la paciencia no era simplemente con una paciencia de esperar, sino especialmente paciencia con las personas. Y trajo esta palabra, macrotumia, paciencia con las personas. Probablemente no seas una persona vengativa, probablemente no seas una persona que está buscando venganza, pero ¿no te parece que somos muy rápidos para juzgar a las personas, ponerles etiquetas y apartarlas de nuestra vida? Y no damos espacio a que Dios opere en la vida de ellos y haga transformaciones. Muchas veces pedimos que tengan paciencia con nosotros. Dios está trabajando todavía en mí. Te tengo una noticia. Dios está trabajando también en las personas a tu alrededor. Entonces lo que el fruto quiere producir en vos es esa paciencia con las otras personas para poder esperar aquellos tiempos de Dios en la vida de otros. Es más, te invito a que ores más intensamente por aquellas personas a las cuales estás relacionándote y que querés que Dios haga una obra especial en la vida de ellos. Tu desafío es esperar y confiar en que Dios hará su obra también en la vida de las otras personas. De eso estamos hablando cuando pensamos en paciencia. Estuvimos hablando de benignidad, como benevolencia, bondad, generosidad, liberalidad,
magnanimidad. Casi todas palabras te diría que no usamos en nuestro vocabulario cotidiano, pero realmente una de las cosas que revela nuestro carácter es la forma que tenemos de juzgar a los demás. La forma en que nosotros juzgamos a los demás delata lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Si no tenemos paciencia para esperar los tiempos de Dios en otros, probablemente en nuestro actuar no habrá actitudes benignas hacia los demás. Tenés que estar atento a las oportunidades que Dios te va a mostrar para manifestar la benignidad. Ser buenos y generosos con aquellos que no lo merecen es la manera de Dios de mostrar su misericordia en el mundo, en el día de hoy, a través nuestro. Así que esto es lo que el Espíritu quiere producir en nosotros a través de la benignidad, que llevemos adelante actos y acciones hacia las otras personas que demuestren la misericordia y el amor de Dios hacia ellos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha mostrado misericordia. Dice el Salmo 117 que el Señor ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Así que si el Señor ha sido benigno con nosotros, nuestra misión para esta evidencia del fruto es mostrarla en obras, en bondad, en generosidad hacia personas que quizá en tu propia opinión no lo merezcan. Otra de las evidencias que estuvimos mirando fue la bondad, altruismo, abnegación, filantropía, caridad, magnanimidad. Romanos 3:12 dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y esto es verdad. El mayor error en el que fundamentalmente caemos, en el que muchas veces caemos, es pensar que nosotros somos personas buenas, que la bondad se origina en nosotros mismos y no en Dios. Pensar que somos personas buenas por naturaleza. Yo creo que lo que tenemos que pensar y ser sinceros es que somos personas egoístas por naturaleza. Y por esto el Espíritu de Dios tiene que producir en nosotros esa bondad que se manifieste al mundo. Julieta nos hizo acordar que Dios ha preparado obras buenas de antemano para que nosotros andemos en ellas y para que mostremos su bondad. Te animo a que estés mirando y que estés atento a estas obras de bondad. Se cuenta la historia de Policarpo, uno de los primeros obispos de la iglesia, que fue martirizado, fue muerto en la hoguera. Este hombre, el día que lo fueron a tomar prisionero para llevarlo y enjuiciarlo y después torturarlo, dice que a la noche, cuando él escuchó que venían los caballos y que sabía que ya eran los soldados que iban a llevárselo, en lugar de huir, dice que se puso una manta sobre los hombros, ya era un hombre anciano, y le ordenó rápidamente a sus criados que prepararan la cena para estos hombres que venían cabalgando toda la noche, que seguramente iban a estar cansados y que tenían hambre. Entonces, cuando esta gente llegó, Policarpo, sin oponer resistencia, los invitó a pasar a su casa, a cenar, a reponerse, y después entonces se lo llevaron a su momento de martirio. ¿Qué persona podría hacer esto con una persona que lo viene a buscar para llevarlo al martirio? Solamente alguien que en su corazón está manifestando la benignidad y la bondad de Dios por medio de su Espíritu. Te animo a que busques las buenas obras que Dios ha preparado para mostrar su bondad a aquellos que no creen en este tiempo. Ya nos vamos acercando casi al final y tenemos ahora fe o fidelidad, confiabilidad, integridad, fiabilidad, lealtad, persistencia. ¡Qué preciosa cualidad! Hay una canción que me gusta mucho que dice, el verso dice, «Oh, que otros siempre nos encuentren fieles». Qué lindo es esto pensar de nosotros, ¿no? Pero ¿sabes que muchas veces confundimos nuestro servicio al Señor con fidelidad? Y pensamos que mientras más servimos al Señor, más fieles somos. Y en realidad de lo que se está hablando acá es de integridad. No sé si te acordás del hermano mayor. Estaba fielmente obedeciendo a su padre en todas las cosas, pero interiormente su corazón estaba dividido. Lo que el Espíritu Santo quiere manifestar en nosotros es integridad, es fidelidad. No caigamos en la trampa del legalismo, no caigamos en la trampa de pensar que más servicio es más fidelidad, sino que realmente seamos fieles en aquello que Dios nos ha encargado a hacer para Él, pero también seamos fieles en aquello que Dios nos ha encargado que seamos como Él, que es lo que va a hacer en nosotros la manifestación del fruto del Espíritu. Su Señor le respondió, dice Mateo, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad
de tu Señor. Miramos una más, ¿te parece? Mansedumbre, aceptar como buena y sin resistencia la forma en que Dios nos trata. Humildad delante de Dios y delante de los hombres. Fuera el orgullo, de eso se trata esta evidencia del Espíritu Santo. Esta evidencia lo que hace es no dar lugar a que nuestro orgullo se manifieste. El Señor dijo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Es este tu desafío? Aceptar con humildad los tiempos de Dios para tu vida. ¿Sabes que muchas personas no cambian, no son transformadas por esto? Porque no son dóciles a la voz del Señor, porque no somos mansos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a veces nos la pasamos orando por las circunstancias, y no estamos atentos a la voz de Dios que está tratando de hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, en medio de esas circunstancias, y no escuchamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque simplemente no somos mansos a la voz de Dios y dóciles a nuestro Señor en primer lugar. Así que me imagino, si nos cuesta ser dóciles y mansos a la voz y a las instrucciones de nuestro Dios, ¿cuánto nos costará entonces ser dóciles y mansos en este mundo que nos apabulla con instrucciones, con gente que quiere mandar, con gente que muchas veces nos trata mal? Te invito a que empieces a escuchar la voz del Señor y seas manso en primer lugar a su voz, seas manso a sus ordenanzas, a sus mandamientos, y vas a empezar a encontrar en tu corazón esto que dice el versículo: descanso para tu alma, descanso para tu corazón. Llegamos a la última: templanza o dominio propio. Sobriedad, poder de la voluntad gracias a la obra del Espíritu de Dios. Moderación de los deseos o apetitos sexuales. Esa es otra de las definiciones o sinónimos que podemos encontrar para dominio propio. No estamos acá hablando simplemente de no solo perder los estribos. El fruto del Espíritu es algo mucho más profundo. Pablo, cuando está hablando en este capítulo acerca de lo que el Espíritu produce, antes de hablar de lo que el Espíritu produce, nos da una lista de lo que nuestra carne produce, de lo que nuestro propio corazón, de lo que nuestra propia maldad, si me permitís, produce. Te invito a que la repases esa lista que está antes en varias versiones, y si es probable en una versión bastante moderna te vas a encontrar con una lista muy interesante de pecados y de manifestaciones de lo que no es el fruto del Espíritu. Así que yo creo que esta característica, esta evidencia del dominio propio, es una característica o es una evidencia que nos lleva a una vida de santidad. Pablo decía que hemos muerto y resucitado con Cristo a una vida nueva. Dice que las cosas viejas pasaron y que todas entonces son hechas nuevas. El Espíritu Santo lo que provoca en nosotros es el poder para impedir, mediante el dominio propio, esa manifestación de la vieja naturaleza que se manifiesta, vos lo sabés, vos conocés tu corazón, yo conozco el mío, de maneras que a veces hasta nosotros mismos pueden llegar a sorprendernos. Así que el desafío quizá con esta evidencia es preguntarnos cómo está nuestra vida de santidad. ¿Podés resistir las pasiones y los malos deseos? Dominio propio, acordate, no simplemente no perder los estribos, sino una característica del Espíritu que quiere llevarnos a una vida de mayor santidad. Quiero dejarte ahora, antes de que pasen a las preguntas con el grupo, una tarea, un desafío para que vos puedas completar en esta semana. Muy bien, el desafío que quiero dejarte para que puedas hacer esta semana es que te puedas tomar un tiempo para escribir tu historia de transformación. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy seguro que Dios ha estado trabajando en tu corazón, en tu vida, has estado examinando tu vida a lo largo de esta campaña, a lo largo de estas 5 semanas, y estoy absolutamente convencido de que Dios ha hecho algo en tu vida, ha comenzado un camino de transformación, hay algo que se ha renovado en tu vida. Entonces quiero invitarte a que lo escribas, a que todos podamos compartir qué es aquello que Dios ha estado trabajando en nuestra vida. ¿Por qué vas a contar lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque es una manera de testear, es un indicador de nuestra salud espiritual, es una manera de que si yo realmente puedo sentarme y escribir lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha trabajado, es porque entonces tengo la seguridad de que Dios lo ha hecho y estoy firme en esto que Dios ha empezado a hacer en mi vida. La otra cosa es porque además es una tarea de amor. Cuando vos compartís lo que Dios está haciendo con vos,
la fe de otros se acrecienta, mi fe se acrecienta de escuchar los testimonios de otros hermanos de lo que Dios está haciendo en sus propias vidas. Es una tarea de amor también hacia otro de nuestros hermanos. Así que te invito a que tomes muy en serio este desafío. No tenés que escribir un libro, tenés que escribir unos pocos párrafos acerca de lo que Dios ha estado haciendo con vos en estos días. ¿Cómo contar lo que Dios hace en mi vida? Bueno, la primera cosa es que vos nos pongas en página, es decir, nos cuentes cuál ha sido el estado anterior en el que vos estabas, cuál era la situación, cuáles eran las emociones o cuál era tu estado sobre los cuales Dios actuó, en los cuales Dios se manifestó y se mostró. La otra cosa que te pedimos que hagas es que vos puedas contarnos cuáles han sido las verdades y los principios del reino de Dios que aprendiste en el proceso. A lo mejor tuviste que cambiar algunas mentiras, algunos conceptos equivocados que vos tenías por verdades de Dios. Y empezaste a ver entonces las cosas de una manera distinta al contrastar tu vida con los principios que hay en la palabra de Dios. La otra cosa es que nos cuentes qué hizo Dios, qué cambios ves, qué es lo que ha cambiado en vos, qué es lo que ha sido transformado. Es como la canción que dice, yo antes era ciego, ahora puedo ver. Bueno, es esto, yo antes era esta persona y ahora, por la obra de Dios, soy esta otra persona. La otra cosa que podés hacer al contar tu historia de transformación es pensar cómo tu historia podría animar a otros, pensar cómo lo que a vos te ha pasado podría bendecir y ayudar a otros a confiar más en el Señor que estén pasando por alguna circunstancia o alguna situación parecida. Así que entonces te animo, este es el desafío, que puedas escribir tu historia de transformación. Algunas recomendaciones más. No uses nombres de personas que podrían sentirse heridas, no es necesario que llenes de detalles. Hacelo con tus propias palabras, no es un sermón. Vas a contarle tu historia a tus amigos del grupo pequeño, así que hacelo, escribilo con tus palabras, como te salga. No des fechas o detalles que nos lleven a irnos por las ramas de la historia o que nos confundan, sino que trata de ser lo más concreto posible. Y además, siempre poné el énfasis en Dios. Poné el énfasis en Dios. Es la historia de cómo Él actúa en nosotros. No es nuestra historia, es la historia de Él. Acordate, seguimos escribiendo los hechos de los apóstoles, seguimos siendo discípulos que están siendo transformados por el poder de Dios. Es la historia de Dios y no la nuestra la que queremos contar. Ahora van a compartir entonces las preguntas en el grupo de crecimiento. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta campaña de 9 evidencias, cultivando el carácter de Cristo. Dios te bendiga.